antivirales, ¿no? Cuando vemos desde la fase de absorción, vemos que pueden inhibir ahí nomás ya la entrada del virus a las células diana, ¿no? Y también a nivel de la penetración, a nivel del deslizamiento, incluso a nivel de síntesis o a la misma en el proceso de liberación. Entonces es importante que ustedes todo este proceso lo conozcan, porque van a tener, cuando expongan, vamos a ver, por ejemplo, hay receptores específicos, ¿no? De cada uno de los virus, por ejemplo, de la viruela, del sarampión, de la rubiola, todo eso van a ser ustedes, de los virus respiratorios, de la influenza, N1, H1, ¿no? De lo que son los virus emergentes, reemergentes, toda esa parte les corresponde, ustedes van a hacer la explicación en el segundo parcial ya, ¿no? Para el segundo parcial. Y ahí tienen que conocer todo esto. En su exposición tiene que estar clarito eso para que ustedes y sus compañeros entiendan. Porque al final va a haber un grupo, que son de más, un montón, de tal manera que van a tener que hacer por lo menos 2 grupos, la síntesis de todo eso, ¿no? Desde lo que es virus respiratorios hasta virus reemergentes. Revisen el sílabo, ¿no? ¿Cuánto hay de esto? Eso es interesante que ustedes lo conozcan, al menos en la parte teórica, porque ya les dije, en práctica tenemos limitaciones, ¿no? Entonces, empezamos con esto. El propósito de esta sesión de clases dice, conocerá cuáles son las etapas de la replicación viral, los ciclos lítico, lisogénico y el ciclo del retrovirus, ¿no? De los retrovirus. ¿No está avanzando? No. Y el ciclo de los retrovirus, ¿no? Entonces, son virus diferentes. Vemos en primer lugar la generalidad de esto. Los virus se multiplican solamente en células vivas, esto estuvimos viendo al inicio, de tal manera que aprovechan pues de la maquinaria de la célula para poder replicarse, ¿no? Y hacen todo un mecanismo que la misma célula hace, ¿no? Sin embargo, ellos lo hacen esto en su propio beneficio. ¿Por qué se dice que las células proporcionan la energía, la maquinaria para la síntesis que requiere el virus para su replicación, ya sea un virus ARN o ya sea un virus ARN? Importante es tener en cuenta esta etapa, ¿no? Lo que es el periodo de eclipse. Se da después de la intervención o entrada en la célula hospedera, donde el virión se desintegra y pierde su capacidad infecciosa. Es decir, el virión se descompone pues, en sus partes, ¿no? Y sobre todo le interesa al virión ya replicarse. ¿Y qué es lo que necesita? Necesita del genoma más que todo, ¿no? Porque es el genoma, va la información genética, ¿no? Que al ingresar en la célula va a ordenar a esta y trabaja a beneficio del virus, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿qué pasa? En esta etapa el virus no tiene nada que infectar, es totalmente inofensivo, ¿no? Porque está cuarteado, es como si ustedes hubiesen quitado los brazos, la cabeza, los pies, etc. Entonces es un virus inactivo en esa etapa y por eso se le llama fase de eclipse. Quizás los funcionarios ya también tengan eso. Ya, y acá pues en esta etapa hasta la síntesis es donde el virus pues se mantiene inactivo, pero la célula huésped está trabajando para él y está produciendo proteínas, ¿no? Está produciendo proteínas para la formación de su estructura. ¿Cuál es la estructura del virus? ¿Qué más? ¿Qué más? Tampoco. A ver, ya el hombre quiere hablar desde hace rato, queriendo hablar. ¿Qué virus hay? ¿Cuál, profe?
¿Qué tipo de virus hay? Tipos de virus. Ah, pero ese sí lo tengo, bro. No, hay dos nomás, fundamentalmente. Entonces, En líneas generales. el tipo de virus sería por la capacidad infecciosa, profe. ¿Tiene ARN o ADN, bro? ¿O no? No, dos virus. Presentación del virus. ¿Cómo se presentan los virus? Hay virus cubiertos y hay virus. Porque de eso vamos a hablar después, ¿ya? Entonces, miren. Ya entonces, vamos a ver ahora la replicación viral. Tiene 7 pasos, ¿no? 7 pasos. Y con los nombres muy parecidos, no siempre son iguales, van a encontrar en diferentes literaturas. La fase de absorción, ¿no? Es cuando el virus llega a una célula y reconoce, ¿no? Reconoce si es una célula en la cual puede ingresar, ¿no? En la cual puede penetrar, donde puede replicarse, ¿no? Entonces, a ese sitio donde reconoce el virus, pues se llama ¿cómo se llama, chicos? Absorción. No. Pero ustedes ya les dije. ¿Cómo se llama? El sitio donde el virus puede receptores, ¿no? Son receptores. Sí. Ya les dije la semana pasada, no todos los virus pues recepcionan a todos los virus, sino que pasaría, ¿no? Por ejemplo, les di el ejemplo del virus, el parvovirus, ¿no? Que solo para células animales en el perro, ¿no? Por eso que el perro hace distemper, o han visto acá a alguien con distemper. Por eso no ¿ya? Desde luego que en algunos casos, como el virus de la hepatitis B, por ejemplo, no solo va a ir al hepatocito, también va ocasionalmente a células epiteliales, ¿no? A células de la misma mucosa gástrica, ¿no? Pero de preferencia, sus células favoritas son las células hepáticas, y ahí tienen receptores muy específicos y bastante, digamos, afines con el virus. Entonces, de tal manera que el virus ahí desarrolla más, ¿no? Entonces, esos receptores, ¿no? En un primer momento pueden no ser una célula, un virus se acerca a una célula y hace un contacto que puede ser electrostático nada más, pero cuando no reconoce su receptor, entonces se produce una separación, ¿no? O incluso puede haber la presencia de anticuerpos, por ejemplo, que en la membrana, ¿no? En la membrana puede estar presente anticuerpos que ahuyentan al virus, ¿no? Es una forma de que el virus no puede entrar, entonces no hay absorción, no ingresa el virus. Ese es en un primer momento. Luego hay una etapa ya de la penetración. En la penetración ya son dos tipos de virus, ya les decía, los virus desnudos y los virus cubiertos, ¿no? O con envoltura y sin envoltura, ¿no? Encontrarán diferentes terminología. De tal manera que cuando el virus es desnudo, puede entrar de 3 formas a la célula, como lo vamos a ver más adelante. No entra directamente a la célula, porque hay virus que son demasiado pequeñitos y no tienen envoltura más pequeños, y eso les facilita una entrada directa, ¿no? Hay otros que por endocitosis hacen como una vesícula e ingresan, ¿no? Y hay otros que pueden inyectar su material genético nada más. Por ejemplo, algunos virus, ¿no? Muy parecidos a lo que hacen los fagos, inyectan su material genético y solo queda libre el material genético, es el ADN o el ARN dependiendo, ¿no? Si es el virus que está ingresando. Ya, entonces, eso lo hacen los virus descubiertos, desnudos, etc., ¿no? Pero los virus cubiertos lo hacen de 2 formas nada más, por endocitosis, ¿no? Y por fisión de membranas, digamos, ¿no? Igual, ingresan a la célula
¿no? Entonces ya hicieron la etapa de penetración. Una vez dentro de la célula, si ya tiene, si es el genoma nomás, ingresa directamente al citoplasma y dependiendo, ¿no? Si es una célula, un tipo de ARN, por ejemplo, lo hace fuera del núcleo, ¿no? Y el ADN generalmente, los virus tipo ADN lo hacen dentro del núcleo, ¿no? La replicación, es decir, la síntesis. Utilizan a la célula, ya les decía, para la producción de sus propias estructuras, ¿no? Las proteínas que ellos quieren sintetizar para formar su cápside, por ejemplo, primero los capsómeros, los protómetros, incluso son primero más pequeñitos, grupos de protómetros, capsómeros, grupo de capsómeros, cápside, ¿no? ¿Ya? Y ya tiene la estructura viral. Y no solo sintetiza eso, como ustedes saben, también el mismo genoma también está en base a proteínas, por eso hace síntesis de proteínas, ¿no? A nivel de los ribosomas, o sea, utiliza los ribosomas de la célula para hacer síntesis de proteínas en beneficio del virus. Allá a nivel de la síntesis ya tiene sus estructuras, su cápside, por ejemplo, tiene su genoma, y después viene la etapa del ensamblamiento, se ensambla todo como un rompecabezas, se junta y ese virus ya está armado, como se dice, ¿no? Entonces, viene la etapa de maduración, que otros no la presentan, y una vez maduro el virus ya está en la capacidad de liberarse. Y va a salir de la célula dependiendo, ¿no? Si es un virus desnudo o si es un virus cubierto, ¿no? Generalmente los virus desnudos salen de la célula rompiendo la célula, produciendo lisis en la célula. Y los virus cubiertos salen por exocitosis, ¿no? Y unos salen por exocitosis, otros pueden quedarse dentro de la célula y hacer el proceso de lisogenia, que es peligroso, ¿no? Porque generalmente esto, ¿qué va a generar? Va a generar que las células, ¿no? Dentro del genoma de la célula, por ejemplo, un hepatocito, ¿no? El hepatocito se incluye dentro del ADN del hepatocito, y junto con los hepatocitos se va dividiendo cada vez más, ¿no? Se divide, se multiplica. Llega un momento en que pues el hígado se llena de esas células hepáticas dañadas y se produce pues lo que es la cirrosis hepática, ¿no? Y así hay más virus todavía que hacen ese tipo de procesos. Por eso incluso hay una parte en donde hacemos virus oncogénicos. No son aquellos que producen tumores y producen cáncer. Por eso es importante que nosotros dominemos este campo, ¿no? Porque microbiología es todo lo que es medicina en buena cuenta. Las patologías, todas las patologías se han descubierto que, o el 99% al menos, son producidas ya por microorganismos, ya por virus, ya por priones, o incluso simplemente por proteínas anormales. Bueno, entonces, no hay mucho que decir, aparte de lo que es la microbiología, en el campo de la patología. Entonces, ustedes pueden investigar más sobre esto, y pues, en realidad el diagnóstico nosotros lo tenemos en la mano, y ustedes deben de al menos sentirse conformes con eso, ¿no? Porque pueden hacer lo que es biología molecular, que es el último eslabón del diagnóstico, ¿no? Siguiendo todo lo que podemos hacer desde lo que es una observación sencilla, ¿no? Cuando hacemos un examen directo, observamos mediante la coloración de SAM o la coloración de IEMSA, ¿no? Observamos efectos citopáticos, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos los corpúsculos de Negri, por ejemplo,
en el cerebro de un perro, ¿no? Se puede ver con mucha facilidad porque ya son grandes daños producidos a nivel del sistema nervioso central y específicamente en el cerebro, ¿no? Entonces podemos ver más, ¿no? Cuando veamos, les decía, cuando damos, y podríamos hacerlo antes incluso, creo que vamos a, para terminar esa parte lo vamos a incluir, porque eso no lo habíamos puesto antes, en lo que es efectos citopáticos, ¿no? Ya, entonces vamos con ese pequeño resumen que le hago, vamos a ver entonces, dice, ¿no? La parte de absorción. Vimos, por ejemplo, que el virus, viene el virus, encuentra el receptor que les decía, receptor de membrana celular, ¿no? El virus es anclado acá, pero ¿qué pasa? Hay anticuerpos contra la estructura vírica en la membrana, ¿no? En la membrana celular. Entonces, el virus no puede anclarse y lo único que tiene es retirarse, ¿no? Ocurre eso. Mira, también les decíamos esto, ¿no? Para la absorción, estos son los mecanismos de entrada que tienen los virus a la célula, ¿no? Dice, por ejemplo, penetración directa, lo que les decía, si el virus es pequeñito, tiene la capacidad suficiente, hay virus muy pequeños que atraviesan la membrana celular, y se meten de frente, ¿no? Con todo, ya, eso se llama penetración directa. Hay otra, ¿no? Por fusión de membrana, les decía, hace una especie de endosoma, ¿no? Hacen una especie de endosoma, ¿no? Y luego rompen también un poco de células de la membrana y ingresan, ¿no? Ingresan, ¿no? A eso se llama fusión de membrana, o sea, la membrana como que le facilita la entrada, ¿no? Y hay otros, miren, que entran por endocitosis. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, pierde la cápside y solamente queda ya en la estructura del genoma, ¿no? Ya les decía. Y el virus rápidamente, luego de la penetración, miren, ya está en la capacidad de ir a donde le corresponde, ¿no? Si es un virus ARN o si es un virus ADN, va a ir al núcleo o va a ir al citoplasma a poder replicar, ¿no? Entonces, miren, acá en la penetración hay penetración directa por endocitosis mediada por receptores y por fusión de membrana, ¿no? No, acá vemos la penetración, por ejemplo, ya casi se produce una penetración. El virus, ¿no? Miren, aquí está el virión, que es el virus maduro o infectante, ingresa, ¿no? Por endocitosis, ¿no? Forma una zona endocítica, ¿no? Luego el virus ingresa ya en la célula y ahí ya se libera, ¿no? Ahí se libera, pero a ellos generalmente cuando entran enteros van a tener otra etapa, en la etapa del desnudamiento, o lo que es también la etapa de lo que es la pérdida de la capa externa del virus, ¿no? De lo que es, ¿cómo se llama la capa externa? La cápside, ¿no? Pierde la cápside. A eso también se llama descapsidación, ¿no? O desnudamiento. ¿Ya? Esos diferentes términos pueden encontrarlos en los libros cuando vean. El profesor dijo desnudamiento, no. También son una forma que encuentran y que es también llamada descapsidación, ¿ya? Miren, y esto lo hacen los virus con envoltura, ¿no? Por ejemplo, acá vemos virus con cubierta, una membrana de la célula hospedadora, unión del virus al receptor, ¿no? Lo que les estaba diciendo,
fusión de la cubierta de la membrana y el virus ingresa, ¿no? Ingresa dentro de la célula, ¿ya? Entonces, si ha ingresado el cápside, ahí tiene que, ¿no? Hay enzimas líticas, autolíticas que tienen incluso los virus, en ese momento para poder utilizarlo y perder su cápside. Pierde la cápside y ya está el genoma libre, ¿no? Ya, o sea, RN, el ADN o el RN, dependiendo del virus, ya queda libre, ¿no? Queda desnudo. Entonces, ya está en la capacidad de ingresar ya al núcleo o ya quedarse en el citoplasma para hacer síntesis de proteínas, ¿no? En ese proceso de síntesis es donde va a necesitar la maquinaria de la célula. O sea, toda la célula trabaja para el virus, ¿no? Para que el virus se replique, ¿no? Produciendo las proteínas que el virus requiere. Entonces miren acá, por eso hablamos en esa segunda etapa del desnudamiento, dice, ¿no? Se da en forma simultánea o poco después de la penetración. Es la separación física del ácido nucleico viral y puede liberarse de forma libre o como una nucleocápside. Para la pérdida de envoltura es necesario que la desintegre el endosoma, perdiendo así su infectividad. Esa es la opción, ¿no? Obviamente, por eso ahí es donde es la etapa de eclipse, ¿no? Ahí empieza la etapa del eclipse, porque ya el virus ya no es infectivo, ya está cuarteado, ¿no? Fraccionado. Ya, entonces dice pérdida de la cobertura. ¿No ves? Hablábamos del desnudamiento, pero la cobertura ADN deben introducirse en el núcleo, el virus ARN permanece en el citoplasma, les decía, no tiene proteasas que producen acidificación, no, los virus se descapsidan, ¿no? Porque hay factores, les decían antes, que son capaces de descapsidar, o sea, de descomponer las proteínas, ¿no? de la capa externa, es decir, de la cápside, y para que quede libre solamente el genoma. Lo que interesa es el genoma en este caso, porque el genoma tiene la información, pues, ¿no? No para la replicación. Entonces, eso queda libre y el virus se apodera de la célula, ¿no? Y vemos ahí la etapa de replicación o la etapa de síntesis, también lo van a encontrar en otras literaturas, ¿no? Primero debe producirse el ARN mensajero, si ustedes se acuerdan de biología molecular, ¿no? Ese ARN mensajero es el que pues lleva el mensaje, ¿no? Para que sea transcrito y en base a eso, ya en base a esa información, los ribosomas hacen síntesis de proteínas, ¿no? El virus debe codificar cualquier proteína necesaria para la replicación. O sea, la célula, miren, la célula huésped, está obligada a prepararle al virus lo que el virus quiere para que arme su estructura. El ácido nucleico viral debe replicarse en el núcleo celular o citoplasma. Las células permisivas y no permisivas deben sintetizarse proteínas estructurales. Es decir, el virus requiere pues nuevamente producir muchos virus, entonces va a sintetizar la cantidad que ellos requieran para producir una cantidad de virus, ¿no? Y agotar a la célula. Cuando la célula esté agotada, prácticamente ya, si es por un proceso lítico, rompe la membrana celular, sale, la célula muere, ¿no? Pero si es un proceso lisogénico, ya les digo, puede hacer dos cosas, o sale por exocitosis o se incluye en el ADN, y en el ADN se va duplicando con la célula y queda pues no el virus que en algún momento ya se vuelve virulento, se vuelve patógeno, como sucede con la hepatitis B, ¿no? Produce lo que es el cáncer, ¿no? Lo que es la cirrosis hepática, ¿no? Todas esas estructuras virales endurecen el tejido
Si ustedes vieran en anatomía patológica un hígado con cirrosis, es como una piedra, ¿no? Y todo eso lo ha hecho el virus, ¿no? Ya, entonces miren, el ADN viral en el núcleo, les decía, ¿no? Es donde va a replicar. Las proteínas virales sintetizan ribosomas y poliribosomas, ¿no? El ARN viral se duplica en el citoplasma, habíamos dicho. Estos son los sitios de replicación en la célula huésped. Entonces, ARN en citoplasma y ADN, ¿no? Entonces, acá un poco más para ir un poquito más a fondo en esto, dice la síntesis de proteínas, ¿no? Tempranas, ¿no? Cómo se da por etapas, porque no todo es exacto, ¿no? Igual que un desarrollo, pues, hacemos por etapas. Para venirnos de nuestra casa tenemos que pasar, de repente venimos de Chilca, tenemos que pasar por ferrocarril, quizás pasar por la Plaza Constitución, igualito los virus también avanzan, ¿no? Entonces tienen etapas ahí en la producción de sus proteínas, ¿no? Entonces acá en la síntesis de proteínas tempranas, por ejemplo en el caso de ADN parenteral, ¿no? Hay una transcripción de genes tempranos, expresión del genoma vírico, que se transcribe antes de iniciarse la síntesis del ADN vírico, ¿no? ¿Quién interviene? El ARN mensajero hace traducción, ¿no? Traducción y se forman las proteínas tempranas, ¿no? Aparecen proteínas tempranas y desde luego esas proteínas tempranas, ¿no? Ahí está utilizando la maquinaria de la célula huésped, sus enzimas, todo, ¿no? Entonces, un primer momento hay unas proteínas tempranas, luego estas proteínas van a aparecer ya las proteínas tardías que van a incluirse y van a formar los capsómeros y luego la cápsula, ¿no? Y luego, pues el virus, con todo esto, se ensambla, ¿no? Se ensambla en forma, todo ya lo tiene listo, le decía, como un rompecabezas, arma todas las estructuras y el virus está listo para, ¿no? Madurar en primer lugar y luego liberarse. ¿No? Este es lo mismo. Entonces acá también vemos, ¿no? Acá importante en esta parte, que ustedes revisen la parte de lo que es la clasificación de Baltimore, que lo clasificó a los virus en 7 grupos, ¿no? Que son el grupo 1, el grupo 2, que son tipo DNA. El grupo 3 ya es un ARN, ¿no? Y empieza a ver, pues, ¿no? Si son cadena positiva, cadena negativa, si son monocatenarios, si son bicatenarios. Importante tenerlo en cuenta, porque eso, algunos se replican directamente cuando es un virus ARN, por ejemplo, ¿no? Que tiene esa estructura de ARN, directamente se convierte en ADN y ya hace síntesis de proteínas. Los otros requieren todavía de transformarse en ADN, ¿no? Y a partir del ADN se genera o se produce ARN mensajero, ¿no? Y recién se da síntesis de proteínas. Si vemos los virus más complejos, tienen secuencias nomás, ¿no? Miren, y todo eso ha servido incluso para que pueda hacerse la vacuna, ¿no? Las secuencias de virus de ácido nucleico, ARN y ADN. Por ejemplo, en el grupo 7 está así, ¿no? Combinado, ¿no? De tal manera que en algún momento incluso se vuelve monocatenario, luego bicatenario, luego monocatenario. Entonces, complejo, ¿no? Y mixto, digamos. Cosa que en algún momento, cuando es ARN negativo, monocatenario, entonces se convierte en un ADN. Y luego, ARN mensajero. Igual, el mensajero siempre traduce, ¿no? Y hace posible la formación o la producción de proteínas. Entonces, eso revísenlo, está en el aula, está bonito para que lo vean un video bien excelente, lo explica de la mejor forma, ¿no? Se entiende muy bien, lo ven varias veces y ya están ustedes dominando, ¿ya? Porque eso es un poquito complejito, ¿no? Pero ustedes lo pueden ver muy bien y no va a haber ningún problema.
Miren, entonces aquí está en resumen la replicación. Miren, esencialmente es esto, ¿no? Acá es la absorción, miren, absorción 1. 2, el virus, la penetración. 3, mira, el virus se desnuda, desnudamiento, que no siempre ocurre, ¿ah? Por ejemplo, si les digo, si el virus ha ingresado a la célula, al ser inyectado, por ejemplo, como les decía, es un tipo, ¿no?, de ingreso, ¿hay desnudamiento o no hay desnudamiento? No hay desnudamiento, ¿por qué? Porque no lo quiere, pues ya quedó fuera todo, ¿no? Entonces, no todos entonces hacen desnudamiento, sino aquellos, sobre todo los virus que entran por endocitosis, por ejemplo, entran entero con todo y su cápside, ¿ya? Luego viene ya la multiplicación, síntesis, ¿no? Le dicen, ¿ya? O replicación misma, ¿no? Cuando hablamos de multiplicación, ahí se da lo que es la transcripción, ¿no? Se transcribe la información, ¿no?, que requiere el virus, el genoma, es decir, ya sea el ARN o el ADN del virus, ¿no?, para hacer síntesis de proteínas cuando ya hace traducción cuando se trata del ARN mensajero. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y finalmente la replicación, ¿no? Ya están los virus completamente listos para madurar y para salir al exterior, ¿no? Y finalmente viene la liberación, ¿no? Dependiendo, entonces ya les dije, si son virus desnudos o si son virus no cubiertos, ¿no? Si son virus con ropita y sin ropita. ¿Y la maduración puede depender del tipo de virus o cada vez es para todo? La mayoría de virus hacen maduración, la mayoría, pero hay algunos que saltan incluso esa etapa, y ustedes lo van a descubrir precisamente cuando hagan, por ejemplo, los virus exantemáticos, ¿ya? Entonces, por eso, mira, descubrimiento, ¿no? Y ustedes nunca se van a olvidar de eso, porque ya lo hicieron, ¿ya? Ya, cuando hagamos virus exantemáticos van a ver eso, ¿qué pasó? No hubo maduración, ¿por qué no hubo, no? Entonces, morfogénesis y liberación de los virus envueltos maduran por un proceso de gemación, ¿no? Miren, exocitosis también le llaman gemación, exocitosis, ¿no? Pero el profesor dijo exocitosis, ¿no? Y ahora dice gemación, que parecía las levaduras, parecido. Las nucleocápsides virales forman yemas en la membrana y estos sitios adquieren su envoltura, ¿no? Entonces, mira, por eso los virus envueltos casi siempre salen por este proceso, ¿no? Porque al estrangularse la célula, ¿no?, como que envuelve con su membrana, ¿no?, con un pedazo de membrana, como si estuvieras envuelto con una tela y rompes la tela y sales con un poco de la tela, ¿no? Y entonces esa es la envoltura del virus. Sale así envuelto, por eso siempre ese es el típico virus envuelto. En cambio, los virus desnudos no, agarran y pum, rompen la célula y salen, ¿no? Se podría decir que son menos peligrosos, pues, porque el virus de la hepatitis A, por ejemplo, es un virus desnudo, ¿no? Y ese virus, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo encontramos principalmente en las heces, ¿no? Y son virus más resistentes que los virus envueltos, porque los virus envueltos pueden decir, no, pero si los envueltos tienen envolturas, pues deben ser más resistentes. No, son más lábiles. ¿Por qué? Porque al tener esa estructura, sobre esa estructura, por ejemplo, actúan los antisépticos, como por decir, los desinfectantes, como el hipoclorito de sodio, ¿no? Destruye la envoltura y el virus, chao, ¿no? Encuentro. Entonces, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el mismo virus del VIH, el virus del HTLV, ¿no?, del mieloma múltiple, esos virus son virus envueltos, ¿no? Entonces, ¿ya? Envueltos, ¿ya? El virus de la hepatitis A, ya, el VIH, ese es envuelto. El de la hepatitis B, los que están en sangre, los que están generalmente en el torrente circulatorio, esos son. Los que están afuera, ¿no?, son virus desnudos. Por eso les digo, por ejemplo, el de la hepatitis A está en las heces, que está en la miel, ¿ya? Entonces, para que lo
lo identifiquen siempre, ¿no? Y eso nosotros lo vamos a ver cuando hagamos, ustedes hagan esa parte, ¿no? Del virus de la influenza, del virus de la hepatitis, el virus de, digamos, el ébola, el virus, digamos, de la polio, ¿no? Todos esos virus vamos a ver. ¿Y qué son? Envueltos, desnudos, cómo es su replicación, cómo lo hacen, ¿no? Ya, entonces, mire, viene la etapa del ensamblaje, justamente esta. El virus ADN tiene lugar en el núcleo y requiere el transporte de las proteínas del virión al núcleo, ¿no? Decíamos que eso ya pues se ensambla en el núcleo y sale al citoplasma y luego al exterior. El del virus ARN tiene lugar en el citoplasma. Entonces, los virus, la liberación, mira cómo hace. Generalmente, ya les decía, los virus desnudos, lo que hacen finalmente es romper la membrana celular y salir. Y los cubiertos pueden salir como haciendo una quema, ¿no? Quemando, ¿no? Lo que se llama exocisión. ¿Ya? Entonces se produce la liberación, miren, rompe la célula y el otro simplemente sale por explosión, ¿no? Miren, sin embargo, hay algunos virus, miren como aquellos que hacen una infección abortiva, es decir, no producen progenie. Esa había una pregunta también que les hice en la prueba diagnóstica, ¿no? Pero bueno, eso era ya por ahí, de repente tenían algún dato, ¿no? Entonces la célula hospedadora lo tiene al virus, pero no va a producir progenie y ese virus no es un virus peligroso, ¿no? Infección viral productiva que no produce la muerte de la célula hospedadora, pero libera su propia progenie vírica, ¿no? Salen, pero los virus no van a causar mayor daño. Mire, ese es el peligroso, mira, dice infección vírica que causa un estado vírico latente en la célula hospedadora. Algunos autores lo toman así, como virus latente, ¿no? Cuando hace el proceso lisogénico. Dice, en algunas infecciones víricas, el genoma vírico persiste dentro de la célula hospedadora sin generar una progenie. Según el virus, el ácido nucleico vírico puede integrarse o no dentro del cromosoma hospedador, ¿no? El problema es cuando se integra. Si se integra, se divide igual que la célula, ¿no? Como la célula siempre se está dividiendo, por ejemplo, la célula hepática. Y si estuviera, por ejemplo, en las células de la sangre, por ejemplo, cada 120 días mueren, pero se van replicando, ¿no? Se van multiplicando. Entonces hay siempre, se van multiplicando más los virus, se van llenando, ¿no? En el hígado sobre todo, imagínense, todo el hígado se va llenando de ese tipo de células, ¿no? Porque el virus toma el control ya de la célula. Ya acá es lo mismo, estamos viendo eso. Y acá miren, los ciclos de replicación viral, dice, el ciclo lítico ocurre cuando el virus lisa o destruye la célula hospedadora, en resumen, ¿no? Como lo decían antes, destruye la célula hospedadora. Esto, por eso es que cuando tenemos, por ejemplo, una hepatitis A, o los niños generalmente hacen hepatitis A, es un enterovirus, está dentro de las heces, ¿no? Y pasa la enfermedad y puede hacer incluso anticuerpos, ¿no? el paciente, pero no queda vestigios del virus, de tal manera que tú no puedes buscar el anticuerpo específico o lo encuentras en pequeñísimas cantidades por metodologías especiales. Pero en el virus de la hepatitis B, ahí sí le encontramos incluso el antígeno, precisamente porque ese virus se quedó en la célula, ¿no? Ya una persona que hace hepatitis B ya no puede donar sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque su sangre está llena de virus, ¿sí?
del antígeno de superficie. Entonces vemos el otro ciclo, el ciclo lisogénico, por eso ocurre cuando el material genético viral se integra de la célula hospedadora. ¿Ya? Cada vez que se reproduce la célula hospedadora, lleva al virus en su propio material genético de generación en generación. No implica la lisis de la célula, pero se está aumentando los virus en las células que se están dividiendo, tienen al virus ya, cada vez más. Entonces, acá vemos eso, ¿no? Y lo que es la entrada del virus, ¿no? Y cuando hace un proceso lítico o cuando hace un proceso lisogénico. Más peligroso el proceso lisogénico. Ya, entonces acá vemos igual los dos ciclos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una bacteria también pasa lo mismo. Miren, si es un bacteriófago el que inocula el virus, ¿no? También se puede dar el proceso lítico. Y también esto genera problemas en las bacterias. Y las bacterias también pueden, a través de transferencia genética, transferirnos eso. Entonces hay varias formas en las cuales nosotros podemos adquirir una infección o información que los virus ya han podido pasar a las bacterias, ¿no? Ya, entonces, otra, mire la replicación del virus del VIH, por ejemplo, ese es un retrovirus. Cuando se empezó a estudiar el VIH, más o menos el año 80, no es hace mucho tiempo, todavía ustedes de repente no nacían, pero mira, hace poco tiempo en relación a nosotros, ¿no? A los virus de la viruela, la sarampión, ¿no? Esos virus son de los tiempos de Grecia, en Egipto ya había viruela, ¿no? Entonces, en cambio el virus del VIH, ¿no? Todos los científicos iban estudiando los virus, y cuando se estudió la biología molecular incluso se decía, pues no, que solamente el DNA podía producir ARNA mensajero y era la única forma de síntesis de proteínas. Pero cuando se empezó a estudiar el virus del VIH, ahí se rompe el dogma de la biología molecular. Miren, y aquí está, ¿ven? El virus del VIH, que es un retrovirus, ¿no? Mira, ingresa a través de un receptor, ¿no? Ese receptor es bien conocido, TDS4, ¿no? Lo que es el virus, el receptor, ¿no? Del linfocito, el recepción al virus. Entonces, mira, ahí se produce un acoplamiento a nivel de la membrana. El virus ingresa y ahí ya está presente la transcriptasa reversa o la transcriptasa inversa, ¿no? Que hace posible de que esta transcripción se dé y se convierte en un ADN, ¿no? El virus, el ARN del virus del VIH se convierte en ADN y de doble cadena, ¿no? Y automáticamente, si es doble cadena, produce inmediatamente la producción ya de el ARN mensajero, ¿no? Que va a ir directamente al núcleo, o en este caso, como es un virus ARN, al citoplasma, y es ahí donde se va a producir la síntesis de proteína, se va a armar toda la cápsida con ven acá, mira, se da todo, transcripción, traducción, ¿no? Y ensamblaje, ¿no? Y acá el virus produce un montón de virus del VIH, ¿no? Que salen, ¿no? Por exocitosis, ¿no? Nada más, miren, esto es, y lo ustedes cuando expliquen, porque van a ver que son virus emergentes, ¿no? Los virus, y se le considera todavía al virus del VIH un virus reemergente, junto con el HTLV, ¿no? Que es un virus fatal, ¿no? Peor que el virus del VIH es. Produce mieloma múltiple, produce leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica, produce paraparesia espástica tropical, es un terrible, ¿no? Ese virus, ustedes lo van a tener que diagnosticar cuando hagan
banco de sangre, ¿no? Porque una de las pruebas que ustedes van a hacer es precisamente la búsqueda del virus del HTLV, van a buscar el virus del VIH, el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis B, de tal manera que tienen que estar bien conocedores de eso, ¿no? Porque toda la estructura importante también que conozcan, ¿no? Que por ejemplo el antígeno superficie, que el antígeno core, que el antígeno D, que el antígeno E, que el anticuerpo E, hay un montón, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ver y ustedes lo van a revisar en su momento, chicos. Entonces, hasta acá, me falta si se puede llamar de nuevo, porque no estaba funcionando.